Y después de un periodo de descanso nos volvemos a ver aquí en Cines de Arte y Autores, esta vez con el texto de Sergei Eisenstein, El montaje de atracciones cinematográficas de 1924. Por el momento, el texto que vamos a estudiar proviene del libro traducido y editado por Richard Taylor, Selected Works, Sergei Eisenstein, volumen 1, con una compilación de textos entre 1922 y 1934. Hice una traducción libre del mismo texto para que apoyemos nuestro video de hoy. Si ustedes han seguido este canal, se habrán dado cuenta que ya estudiamos otro texto con un nombre muy similar, El montaje de atracciones, basado prácticamente en el trabajo de Sergei Eisenstein con el grupo teatral de Proletkult, ¿cierto? Dedicado básicamente a su obra Aún el más sabio se equivoca, de donde proviene el primer cortometraje que Sergei Eisenstein hizo en cine llamado El diario de Glumov. Les recomiendo ver ese video nuevamente para tener algo de contexto acerca de la actividad teatral de Sergei Eisenstein y el grupo Proletkult. El montaje de atracciones cinematográfico, 1924. Estos pensamientos no aspiran a ser manifiestos o declaraciones, pero sí representan un intento de obtener al menos alguna comprensión de las bases de nuestro complejo oficio. Si consideramos el cine como un factor de influencia emocional sobre las masas, e incluso los cineojos que quieren apartar a toda costa el cine del rango de las artes, están convencidos de que lo es. Debemos asegurarle su lugar en esta categoría y, en nuestra búsqueda de formas de construir el cine, debemos hacer un uso generalizado de la experiencia y de los últimos logros en el ámbito de aquellas artes que se proponen tareas similares. El primero de ellos es, por supuesto, el teatro, que está vinculado al cine a través de un material básico común idéntico, el público, y por un propósito común, influir en este público en la dirección deseada a través de una serie de presiones calculadas sobre su psiquis. Considero superfluo extenderme únicamente sobre la inteligencia de este tipo de acercamiento, entre paréntesis de agitación, al cine y al teatro, ya que es obvio y bien fundado desde el punto de vista tanto de la necesidad social, entre paréntesis la lucha de clases, así como de la naturaleza misma de estas artes que asestan, por sus características formales, una serie de golpes a la conciencia y emociones del espectador. Y básicamente en este primer párrafo, Eisenstein tiene dos ideas claves. La primera idea es continuar con aquella reflexión que proviene del texto anterior, El montaje de atracciones, acerca de esa serie de golpes destinados a la conciencia, a las emociones del espectador. Si ustedes recuerdan las posibles definiciones que podíamos hacer acerca de las atracciones, por ahí iba el asunto, ¿verdad? Acerca de estos golpes que el espectador no prevé, pero que la obra o que el determinado medio tiene que asestarle para despertar de alguna manera su conciencia, para despertar emociones, para despertar ideas. Y desde las primeras palabras de este párrafo, Eisenstein considera también, como no, al cine como un factor de influencia emocional sobre las masas. Eso viene desde el texto anterior, obviamente. Y nos dice también que los cineojos, recuerden aquella agrupación de agrupaciones liderada por Giga Vertov, también consideran al cine como un factor de influencia emocional sobre las masas. Espero que en otro momento podamos resaltar aquello que tienen en común o aquello que diferencia al trabajo y a la visión de Sergei Eisenstein y de Giga Vertov, sobre todo la función social que para ellos tiene el cine y la manera en que cada uno lo trabaja pensando en la construcción de formas. Continúa Eisenstein. Finalmente, solo una aspiración última de este tipo puede servir para justificar diversiones que proporcionen al espectador una satisfacción real, tanto física como moral, como resultado de una colaboración ficticia con lo que se muestra, a través de la imitación motriz de la acción
por parte de quienes la perciben y a través de empatía psicológica. Si no fuera por este fenómeno, que dicho sea de paso, es el único que genera el magnetismo del teatro, el circo y el cine, la eliminación a fondo de las fuerzas acumuladas procedería a un ritmo más intenso y los clubes deportivos tendrían un mayor número de seguidores. Y en este párrafo vamos a encontrar algo que es bastante clave, que no se menciona mucho en los cursos sobre Eisenstein o en las escuelas de cine o en los cineclubes al ver sus películas. Eisenstein menciona una serie de palabras claves que evidentemente vienen de otras disciplinas, como lo vamos a ver a continuación, y sobre las cuales es necesario hacer cierto tipo de énfasis. Dentro de esa búsqueda de Eisenstein por suscitar ciertos golpes a la conciencia del espectador, por generar ciertas respuestas intelectuales o emocionales, nos vamos a encontrar con algunos términos que son muy claves dentro de su investigación en estos primeros años y de los cuales, al parecer, en el texto anterior, el montaje de atracciones, no había tanto rastro, pero aquí sí vamos a encontrar muchos más indicios de una investigación todavía mayor de Eisenstein. Me estoy refiriendo a un término como, por ejemplo, la imitación motriz, que Eisenstein menciona aquí, y que va a conectar con aquella satisfacción, entre comillas, real del espectador, proporcionada por una serie de estrategias también mencionadas en el texto, en este texto o en el texto anterior. Pero entonces, ¿por qué es importante hablar de esta imitación motriz? ¿Quién va a imitar a quién? Dice Eisenstein, a través de la imitación motriz de la acción por parte de quienes la perciben y a través de empatía psicológica. Una imitación motriz de la acción, podemos suponer de la acción en pantalla o de la acción sobre un escenario, si se trata del teatro, por parte de quienes la perciben, o sea, de quienes perciben la acción, y a través de la empatía psicológica. Entonces existe esa colaboración, según Eisenstein, entre el espectador y la representación, en donde aquel espectador o espectadora va a tener una respuesta que puede ser la imitación motriz o que puede ser también la empatía psicológica. Y va a decir luego, si no fuera por este fenómeno, que dicho sea de paso, es el único que genera el magnetismo del teatro, el circo y el cine, entonces la eliminación a fondo de las fuerzas acumuladas procedería a un ritmo más intenso y los clubes deportivos tendrían un mayor número de seguidores. ¿Cuál es esa eliminación a fondo de las fuerzas acumuladas? Se refiere a que se acumulan algunas fuerzas que provienen de la misma representación, que provienen del escenario teatral o de la proyección de cine, de la pantalla. ¿Cuáles son esas fuerzas que hay que eliminar o que hay que descargar? Continúa Eisenstein. Así el cine como el teatro solo tiene sentido como, entre comillas, una forma de presión. Hay una diferencia en sus métodos, pero tienen un dispositivo básico en común: el montaje de atracciones, confirmado por mi trabajo teatral en Prolet Cult y ahora aplicado por mí al cine. Es este camino el que libera al cine del guión argumental y por primera vez tiene en cuenta el material fílmico, tanto temática como formalmente en la construcción. Además, proporciona a la crítica un método de experiencia objetiva para evaluar obras teatrales o cinematográficas en lugar de la exposición de impresiones y empatías personales aderezadas con citas de un informe político común y corriente que resulta ser popular en un momento determinado. Y dado que Eisenstein está bastante preocupado por aquellas respuestas del público ante la representación en imágenes o ante la representación teatral de actores y actrices sobre el escenario en tiempo real, y de qué tipo de respuestas son las que pueden dar los distintos tipos de público, les voy a recomendar el libro Estéticas psicomotoras o psicomotrices de Anna Edberg Olenina, libro muy interesante cuyo cuarto capítulo lo dedica enteramente a esta búsqueda, esta gran investigación de Sergei Eisenstein. Anna Edberg Olenina va a hacer toda esta relación
bibliográfica de autores, de textos, de disciplinas que interesaron a Sergei Eisenstein para llegar a estos estudios acerca de la respuesta o de la reacción de los diferentes tipos de audiencias frente a diferentes tipos de estímulos. Este cuarto capítulo se llama Kinesthetic Empathy in Sergei Eisenstein's Film Theory, o Empatía sinestésica en la teoría fílmica de Sergei Eisenstein. Este cuarto capítulo de Anna Edberg Olenina parte de aquella anécdota de Eisenstein que está en su texto Cómo llegué a ser director, en la cual observa cómo un niño reacciona ante la representación que tiene frente a él. Y es así como Anna Edberg Olenina nos muestra este cuarto capítulo como una especie de tesis, de disertación, un texto totalmente académico, lleno de referencias, lleno de nombres de autores, lleno de pequeñas reseñas de libros que, según ella, Eisenstein tuvo que haber visto para llegar a desarrollar sus teorías en otros textos, obviamente, pero básicamente dentro del texto que estamos estudiando hoy. Y se va a preguntar por qué los adultos básicamente no responden de la misma manera, por qué la respuesta del adulto es mucho más interior, comparada con la respuesta exterior, la respuesta del niño que se va moviendo, básicamente va imitando gestos, se va imitando movimientos que tienen lugar allá sobre el escenario o en la pantalla. En el párrafo siguiente, Eisenstein va a volver a esa idea de las atracciones, nos va a volver a refrescar acerca de la posible definición de lo que para él es una atracción. Dice Eisenstein, una atracción es, a nuestro entender, cualquier hecho demostrable, entre paréntesis, una acción, un objeto, un fenómeno, una combinación consciente, etc., que se sabe y se ha demostrado que ejerce un efecto definido sobre la atención y las emociones de la audiencia y que, combinado con otros, posee la característica de concentrar las emociones de la audiencia en cualquier dirección dictada por el propósito de la producción. Desde este punto de vista, una película no puede ser una simple presentación o demostración de eventos. Debe ser una selección y una comparación tendenciosa de eventos, libre de planes estrechamente relacionados con la trama y moldeando a la audiencia de acuerdo con su propósito. Y aquí en este punto es donde se sugiere que, bueno, si una película no es una presentación o demostración de eventos, sino que debe ser una selección y comparación tendenciosa de eventos, vamos a pensar entonces en una película como un discurso que se crea, ¿cierto?, a partir de la construcción de esos eventos y de esas distintas imágenes con un fin, ¿verdad? Con un objetivo que es básicamente plantear la manera en que aquella persona construye su tesis sobre la vida, sobre el mundo. Luego dice, libre de planes estrechamente relacionados con la trama y moldeando a la audiencia de acuerdo con su propósito. Libre de planes estrechamente relacionados con la trama, o sea, no debe estar en función de la trama, del argumento, de la resolución de la trama, de los conflictos, básicamente. Y luego dice, y moldeando a la audiencia de acuerdo con su propósito. Y ese público probablemente, creemos, va a seguir pidiendo más y más de esa manera de ver el mundo. Luego dice Eisenstein, fijémonos en el cine Pravda en particular. El cine Pravda no sigue este camino. Su construcción no tiene en cuenta las acciones, sino que te, entre comillas, atrapa a través de la atracción de sus temas y puramente, superficialmente, a través del dominio formal de su montaje de secuencias separadas que por su breve metraje ocultan la, entre comillas, neutralidad épica de la exposición de los hechos. Y llega a nuestras mentes quizás una idea muy interesante, cómo sería la versión de cine Pravda de una situación y la versión Eisenstein de esa misma situación. ¿Cómo variaría? ¿Cómo se diferenciaría? Dice Eisenstein o acusa quizás a cine Pravda de no tener en cuenta las atracciones, sino pues que su forma de atrapar es a través de la atracción, pero de los temas, o sea, a través de los contenidos. Los contenidos estarían reemplazando a las atracciones
y que esta idea de atrapamiento sería simplemente superficial a través del dominio formal de secuencias separadas. ¿Cómo sería esto? Un dominio formal de su montaje a través de secuencias separadas que por su breve metraje ocultan la, entre comillas, neutralidad épica de la exposición de los hechos. ¿A qué se refiere exactamente Eisenstein cuando menciona este, entre comillas, dominio formal de las personas de Cinepravda? ¿Cuáles serían esos procedimientos que construyen ese dominio formal de aquellos integrantes de Cinepravda? ¿Cuáles serían? Qué curiosidad por saber, ¿verdad? El dominio formal de su montaje de secuencias separadas. Quiere decir que los Cinepravda dominan el montaje de secuencias separadas, o sea, secuencias que no tienen relación entre ellas, que por su breve metraje ocultan la, entre comillas, neutralidad épica de los hechos. ¿Qué estaría quizás mal para Eisenstein? Que ellos oculten esa neutralidad épica de la exposición de los hechos. Y si estaría mal esto, entonces deberían hacerla más visible, o quizás deberían hacer más visibles entonces aquellos aspectos que conectan las secuencias separadas. ¿Qué es lo que se debería hacer más visible? Continúa Eisenstein. El uso generalizado de todos los medios de influencia no hace de este un cine de estilo refinado, sino un cine de acción útil para nuestra clase. Un cine de clase debido a su enfoque formal real, porque el cálculo de atracción es concebible solo cuando la audiencia es conocida y seleccionados de antemano por su homogeneidad. O sea que solamente funcionaban las atracciones cuando hay un conocimiento sobre quiénes exactamente son la audiencia. O sea que si no conocemos a nuestra audiencia, no podemos por ende garantizar el tipo de respuesta que tendrán al momento de presenciar la obra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran que estas atracciones solamente funcionarían ante ciertos o específicos tipos de audiencias? Continúa Eisenstein. La aplicación del método del montaje de atracciones, entre paréntesis, la comparación de hechos, al cine es aún más aceptable que al teatro. Debería llamar al cine, entre comillas, el arte de las comparaciones, porque no muestra hechos, sino representaciones, entre paréntesis, fotográficas, convencionales, entre paréntesis, en contraste con la acción real en el teatro, al menos cuando el teatro emplea las técnicas que aprobamos. Para la exposición de incluso los fenómenos más simples, el cine necesita la comparación, por medio de una presentación separada y consecutiva entre los elementos que lo constituyen. El montaje, en el sentido técnico cinematográfico de la palabra, es fundamental para el cine, profundamente arraigado en sus convenciones y las correspondientes características de percepción. Nuevamente, ¿qué puede entender Eisenstein por percepción en este momento, 1924? Está pensando en la percepción de sus espectadores, pero también pensando en su propia percepción acerca de la percepción de otros. Estas preguntas y preocupaciones acerca de la percepción y la recepción de distintos tipos de audiencia pueden rastrearse en el texto de Anna Edberg Olenina, que ya les mencioné, esta revisión bibliográfica que hace. Vale la pena también resaltar que a estas alturas, en 1924, aún no se ha hablado de los diferentes tipos de montaje, de los diferentes conflictos en cuanto a composición que van a caracterizar las conversaciones que en algunos momentos hemos tenido acerca de Eisenstein. Este es un momento aún temprano dentro de su obra, dentro de su creación, llamémoslo así, teórica, literaria, que aún no se va a ver reflejado en sus películas, sino que Eisenstein va a estar interiorizando estos conceptos hasta manifestarlos, hasta exteriorizarlos, y luego vendrán teorizados de una forma más organizada en textos posteriores que aquí vamos a leer. Continúa Eisenstein. Mientras que en el teatro un efecto se logra principalmente a través de la percepción fisiológica de un hecho real, entre paréntesis, por ejemplo, un asesinato, en el cine se compone de la yuxtaposición y acumulación en la psiquis del espectador, de las asociaciones que requiere el propósito de la película,
Asociaciones que son provocadas por los elementos separados del hecho declarado, en términos prácticos, en, abre comillas, fragmentos de montaje, cierra comillas. Asociaciones que producen, aunque tangencialmente, un efecto similar, entre paréntesis y a menudo más fuerte, solo cuando les tiene en cuenta como un todo. Tomemos como ejemplo ese mismo asesinato. Le agarran la garganta, le saltan los ojos, le blanden un cuchillo, la víctima cierra los ojos, la sangre salpica una pared, la víctima cae al suelo, una mano le limpia el cuchillo. Cada fragmento es elegido para provocar asociaciones. Volvamos a estas últimas palabras. Dice, cada fragmento es elegido para provocar asociaciones. Cada fragmento es elegido. ¿Quién elige? Y luego dice, para provocar asociaciones. ¿Qué tipo de asociaciones se busca provocar? ¿Y por qué en vez de decir provocar, por qué no mostrar? Mostramos las asociaciones ya directamente. Quiere decir que hay imágenes que no están dadas allá, sino que vamos a tener que completarlas nosotros como audiencia. Retomemos esa última frase. Cada fragmento es elegido para provocar asociaciones. Quizás ustedes y yo estemos pensando en aquella secuencia de Alfred Hitchcock en Psycho o Psicosis, la escena del asesinato de la ducha y la fragmentación de las acciones que tienen lugar durante esa situación de asesinato en una ducha. Una pregunta quizás para mis amigos y amigas del teatro, ¿cómo podrían ustedes representar aquella situación fragmentada de asesinato en una ducha en la película Psycho, Psicosis de Hitchcock en el teatro con actores en vivo? ¿Podrían ustedes encontrar una manera análoga de representar esa fragmentación? Continúa Eisenstein. Un proceso análogo ocurre en el montaje de atracciones. No son de hecho fenómenos que se comparen, sino cadenas de asociaciones que se vinculan a un fenómeno particular en la mente de una audiencia particular. Es bastante claro que para un trabajador y un ex jinete oficial, la cadena de asociaciones iniciada al ver una reunión disuelta y el efecto emocional correspondiente en contraste con el material que enmarca este incidente será algo diferente. Volvamos a las palabras de Eisenstein. Dice, un proceso análogo ocurre en el montaje de atracciones. No son de hecho fenómenos que se comparen, sino cadenas de asociaciones que se vinculan a un fenómeno particular en la mente de una audiencia particular. Podríamos decir que estas cadenas de asociaciones son fragmentaciones de hecho de la situación, tal como lo vimos con el ejemplo del asesinato. Y por otro lado dice, no son de hecho fenómenos que se comparen. ¿Qué sería o cómo se llamaría comparar dos fenómenos? ¿Sería lo que él acusa del procedimiento en Cinepravda? ¿Será que lo que ellos hacen es simplemente comparar dos fenómenos sin recurrir a la fragmentación? ¿A eso se está refiriendo Eisenstein? ¿Acaso el hecho de comparar dos o más fenómenos sin intervenirlos, sin modificarlos, sin fragmentarlos, quiere decir que hay algo que no se está respetando? ¿Qué sería aquello que no se respeta? ¿Será aquella neutralidad épica de la que hablaba hace un instante? ¿Qué opinan ustedes? Continúa Eisenstein. Logré probar definitivamente la corrección de esta posición con un ejemplo en el que, entre paréntesis, dado que lo que yo llamaría, entre comillas, esta ley no se había observado, el efecto cómico de un dispositivo tan bien probado como el alogismo fracasó. Tengo en mente el segmento en Las extraordinarias aventuras de Mr. West en la tierra de los bolcheviques, dirigida por Lev Kuleshov, donde un enorme camión tira de un diminuto trineo que lleva el maletín del señor West. Esta construcción se puede encontrar en diferentes variantes en cualquier acto de payaso, desde un diminuto sombrero de copa hasta enormes botas. La aparición de tal combinación en la arena circense es suficiente, pero cuando toda la combinación se mostró en la pantalla en el mismo cuadro,
aunque ocurrió cuando el camión salía de las puertas, por lo que hubo una breve pausa, tan larga como la cuerda que unía el camión al trineo. El efecto fue muy débil. Mientras que un camión real se percibe de inmediato en toda su inmensidad y se compara con un maletín real en toda su insignificancia, y para el efecto cómico basta con verlos el uno al lado del otro, el cine requiere que primero se proporcione una, entre comillas, representación del camión durante el tiempo suficiente para inculcar las asociaciones apropiadas, y luego se nos muestra la carga ligera incongruente. Paralelamente a esto, recuerdo la construcción de un momento análogo en una película de Chaplin, donde se dedica gran parte del metraje a la infinitamente complicada apertura de las cerraduras de una enorme caja fuerte. Y es solo más tarde, y aparentemente desde un ángulo diferente, que vemos se muestran las escobas, trapos y cubos que se esconden en su interior. Y vamos a ver cuál es el punto de Eisenstein, si el problema está en la representación de las distancias, si el problema está en incluir todos los elementos en una sola imagen sin haber comparado sus dimensiones en un comienzo. Está el problema en la comparación inmediata entre los tamaños ya en el mismo plano, o la comparación se debió haber ejercido antes, o quizás aquella comparación entre esos objetos debió habérsele dejado a cada espectador como tarea antes de que la película las hubiera revelado en la misma imagen. Recordemos también que se está hablando del género de comedia, en donde la sorpresa pues juega un papel esencial al revelarnos al final de una situación si teníamos o no razón en la apuesta que hacíamos o en la suposición que hacíamos. ¿Qué fue lo que no se le dejó a los espectadores para que tuvieran la oportunidad de apostar, de suponer, de tratar de imaginar lo que iba a venir a continuación? A ver si atinaban o no en relación con sus expectativas. Continúa Eisenstein. De lo dicho se desprende que el centro de gravedad de los efectos del cine, a diferencia de los del teatro, no reside en los elementos directamente fisiológicos, aunque a veces se puede alcanzar una contagiosidad puramente física, en una persecución, con el montaje de dos secuencias con movimientos en direcciones opuestas. Parece que no ha habido absolutamente ningún estudio o evaluación del efecto puramente fisiológico de la irregularidad del montaje y el ritmo, y si se ha evaluado ha sido solo por su papel en la ilustración narrativa. El tiempo de la trama se corresponde con el material que se está narrando. Le pedimos que no confunda el montaje de atracciones y su método de comparación con el habitual paralelismo de montaje utilizado en la exposición de un tema, tal como el principio narrativo del cine Pravda, donde el público primero tiene que adivinar lo que está pasando y luego entonces involucrarse intelectualmente con el tema. Vamos a ver una breve secuencia de cine Pravda para ver si podemos entender aquella distinción que hace Eisenstein de estos dos tipos de montajes o estos dos tipos de comparaciones. Eisenstein acusa al cine Pravda de que el público primero tiene que adivinar lo que está pasando y luego entonces involucrarse intelectualmente con el tema. Pero cuando dice tiene que adivinar lo que está pasando, parece que es una idea bastante amplia. Adivinar lo que está pasando quiere decir entender la situación del todo, qué es lo que no se está entendiendo en X o Y situación. El Kino Pravda o Cine Verdad fue una serie de 23 rollos o reels, 23 episodios con actualidades o noticias, usualmente con 3 noticias por cada entrega. Estamos viendo imágenes de la primera noticia del Kino Pravda número 2. Se trata de la inauguración y puesta en funcionamiento de la planta generadora de energía eléctrica del distrito de Kashira, al sur de Moscú, el 30 de abril de 1922
planta ubicada prácticamente sobre una cuenca de carbón, con el cual se generaba la energía eléctrica, con capacidad de 12 megavatios. Sin embargo, esta información no está dada dentro de este reel o rollo directamente. Lo que vemos es un desfile de personas, discursos ofrecidos por algunas de ellas a las masas que acompañan el evento y posteriormente un agasajo para todos con bebidas, comida, música, presentaciones de niños, bailes y celebración. Todo un festejo. Podemos asumir que en proyecciones para espectadores que no tenían contexto sobre estos acontecimientos, seguramente se requeriría de alguien que comentara las imágenes en los lugares de proyección. Y si le damos la razón a Eisenstein, a primera vista aparentemente no se entiende qué está ocurriendo si no investigamos, si no ahondamos en el contexto de la situación. Sin embargo, queda la pregunta, ¿habría una posterior evolución en la forma del Kino Pravda para episodios posteriores? En su escrito El Kino Pravda, un reporte para los cineojos, también de 1924, Giga Vertov nos cuenta que la censura cinematográfica modificó y cortó drásticamente al Kino Pravda número 14. Modificación tal que equivalió a su destrucción, según sus propias palabras. ¿Habría entonces una mayor conciencia sobre la forma o quizás cierta voluntad de replanteamiento o experimentación a partir del Cine Pravda número 14? Y por otro lado, en este párrafo también menciona una idea bastante valiosa y muy recurrente en aquella investigación, en aquella revisión bibliográfica de Anna Edberg Olenina. Es esta idea de la contagiosidad como respuesta fisiológica. Un ejemplo muy simple de esto podría ser el bostezo, ¿verdad? Que se contagia, ya sea que ustedes lo vean en el espacio real en el que ustedes se encuentran o en aquel espacio representado allá sobre la pantalla o en el escenario teatral. Continúa Eisenstein. El montaje de atracciones está más cerca de las simples comparaciones contrastantes, aunque en cierto modo se ven comprometidas en El Palacio y la Fortaleza, película de 1924 de Alexander Ivanovsky, donde el dispositivo se revela ingenuamente, pues a menudo producen un poderoso efecto emocional, como por ejemplo las piernas encadenadas en el rebellín y los pies de bailarina. Pero debemos señalar que en El Palacio y la Fortaleza, de donde proviene este ejemplo, se ignoró por completo cualquier dependencia en la comparación durante la construcción de los planos de esta secuencia. Su construcción no ayuda a la asociación, sino que la transforma, entrando en nuestra conciencia más a través de mecanismos literarios que visuales. Pero debemos señalar que en El Palacio y la Fortaleza, de donde proviene este ejemplo, se ignoró por completo cualquier dependencia en la comparación durante la construcción de los planos de esta secuencia. Su construcción no ayuda a la asociación, sino que la trastorna, entrando en nuestra conciencia más a través de mecanismos literarios que visuales. Volvamos a Eisenstein. Entrando en nuestra conciencia más a través de mecanismos literarios que visuales. Por ejemplo, Nechayev, visto de cintura para arriba y de espaldas a la cámara, golpea una puerta enrejada
Y el carcelero, visto en plano general, en algún rincón junto a una ventana, sostiene un canario en una jaula. Las piernas encadenadas se muestran horizontalmente, mientras que las de la bailarina se muestran unas 4 veces más grandes y verticalmente. Continúa Eisenstein. El método del montaje de atracciones es la comparación de temas para un efecto temático. Me referiré a la versión original de la resolución del montaje en el final de mi película La Huelga, el fusilamiento masivo, donde empleé la comparación asociativa con un matadero. Hice esto por un lado para evitar la sobreactuación entre los extras de la bolsa de trabajo en cuanto a la muerte, pero sobre todo para extirpar de una escena tan grave la falsedad que la pantalla no tolera, pero que es inevitable incluso en la escena de muerte más brillante, y por otro lado extraer el máximo efecto de terror sangriento. El fusilamiento se muestra únicamente en establishing shots, en planos generales y planos medios de 1800 trabajadores cayendo por un precipicio, la multitud huyendo, disparos, etc. Y todos los primeros planos los aporta una marcha con los verdaderos horrores del matadero, donde el ganado es sacrificado y desollado. Una versión del montaje se compuso más o menos de la siguiente manera. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver La Huelga, primer largometraje de Eisenstein, recordarán esta escena. Es la parte final de la película y aquí Eisenstein nos va a hacer una lista de estos planos o imágenes en el orden cronológico que tuvieron lugar. 1. La cabeza de un toro. El cuchillo de carnicero apunta y se mueve hacia arriba más allá del marco. 2. Primer plano. La mano que sostiene el cuchillo golpea hacia abajo por debajo del marco. 3. Plano general. 1500 personas ruedan por una pendiente. 4. 50 personas se levantan del suelo con los brazos extendidos. 5. La cara de un soldado apuntando. 6. Plano medio, tiroteo. 7. El cuerpo del toro. La cabeza está fuera del marco, se sacude y rueda. 8. Primer plano. Las patas del toro se convulsionan. Un casco golpea en un charco de sangre. 9. Primer plano. Los cerrojos de los rifles. 10. La cabeza del toro está atada con una cuerda a un banco. 11. 1000 personas pasan corriendo. 12. Una línea de soldados emerge detrás de un grupo de arbustos. 13. Primer plano. La cabeza del toro mientras muere bajo golpes invisibles. Los ojos se nublan. 14. Disparos, en plano más general, vistos a espaldas de los soldados. 15. Plano medio. Las piernas del toro están atadas juntas según la costumbre judía, el método de sacrificar el ganado acostado. 16. Plano más cercano, gente cayendo por un precipicio. 17. Se corta el cuello del toro, la sangre brota. 18. Plano medio. Las personas se levantan hacia adentro del cuadro con los brazos extendidos. 19. El carnicero avanza hacia la cámara panorámica sujetando la cuerda ensangrentada. 20. La multitud se precipita hacia una valla. La derriba, pero se encuentra con una emboscada, 2 o 3 disparos. 21. Los brazos caen en el cuadro. 2. La cabeza del toro es separada del tronco. 23. Disparos. 24. La multitud rueda por el precipicio al agua. 25. Disparos. 26. Primer plano. Los dientes son eliminados por los disparos. 27. Los pies de los soldados se alejan. 28. La sangre fluye hacia el agua, coloreándola. 29. Primer plano. La sangre brota de la garganta del toro. 30. Las manos vierten sangre de un recipiente en un balde. 31. Disolvencia desde una plataforma con cubos de sangre encima, en movimiento hacia una planta de procesamiento. 32. La lengua del toro muerto se saca a través de la garganta cortada, uno de los dispositivos usados en un matadero, probablemente para que los dientes no hagan ningún daño durante las convulsiones. 33. Los pies de los soldados se alejan, plano más general. 34. La cabeza está desollada. 35. 1800 cadáveres al pie del precipicio. 36. 2 cabezas de toro desolladas. 37. Una mano humana en un charco de sangre. 38. Primer plano llenando toda la pantalla, el ojo del toro muerto. Título definitivo. Continúa Eisenstein. La ruina de la mayoría de nuestras películas rusas se deriva del hecho de que las personas que las hacen no saben cómo construir esquemas de atracción conscientemente, pero rara vez y de manera torpe
logran combinaciones exitosas. El cine de detectives estadounidense y en mayor medida el cine de comedia estadounidense, el método en estado puro, proporcionan un material inagotable para el estudio de estos métodos, ciertamente en un nivel puramente formal, ignorando el contenido. Las películas de Griffith, si las hubiésemos visto y no solo las hubiésemos conocido por descripciones, nos enseñarían mucho sobre este tipo de montaje, aunque con un propósito social que nos es hostil. Sin embargo, no es necesario trasplantar a América, aunque en todos los campos el estudio de los métodos procede primero por imitación. Es necesario entrenarnos en la habilidad de seleccionar atracciones a partir de nuestra propia materia prima. ¿Cómo seleccionar atracciones a partir de nuestra propia materia prima? ¿Cómo seleccionar atracciones a través de esa nuestra materia prima? Términos de las cosas que estaban sucediendo y de las búsquedas que tenían los cineastas a comienzos de los años 20 en el siglo XX. Continúa Eisenstein. Así vamos llegando poco a poco al problema más crítico del día, el guión. Lo primero que hay que recordar es que no hay, o mejor dicho, no debería haber más cine que el agit cinema, o el cine de agitación. El método de agitación a través del espectáculo consiste en la creación de una nueva cadena de reflejos condicionados mediante la asociación de fenómenos seleccionados con los reflejos incondicionados que producen a través de los métodos apropiados. Volvamos a esas últimas palabras. Querría decir Eisenstein que hay básicamente que confrontar de alguna manera los reflejos condicionados con los reflejos no condicionados. ¿A qué tipo de situaciones nos llevaría? A continuación dice Eisenstein, si quiere suscitar simpatía por el héroe, lo rodea de gatitos que gozan indefectiblemente de la simpatía universal. Ninguna de nuestras películas ha dejado de mostrar oficiales blancos yuxtapuestos a repugnantes borracheras, etc. Eisenstein se refiere a esa asociación entre gatitos pequeños y persona bondadosa, héroe bondadoso o heroína bondadosa. Pero les pregunto si ustedes han visto en alguna otra película u obra audiovisual que los gatitos pequeños sean usados de maneras más ambiguas por héroes y heroínas. No quiero decir que sean malos o que sean antagonistas o que sean villanos. Quiero decir en qué otras situaciones podrían utilizarse los gatitos pequeños para producir reflejos no condicionados. Continúa Eisenstein. Teniendo en cuenta esta situación básica, debemos referirnos con mucho cuidado a la cuestión de las películas reproducidas. Ejercen una influencia tan enorme que no podemos ignorarlas. Creo que la campaña contra la noción misma de tales películas ha sido provocada por el nivel realmente bajo de los guiones, así como por la técnica de los actores. Volveré sobre esto último con mayor detalle más adelante. En lo que se refiere a lo primero, nuestro enfoque nos permite concebir, compaginar algo más que estas películas de tipo pequeñas historias y pequeñas novelas, con una pequeña intriga, que en general, y no sin razón, espantan a los espectadores. Un ejemplo de este tipo de disposición puede ser el proyecto que propuse para el tratamiento del material histórico revolucionario y que fue aceptado después de largos debates con los partidarios de las películas de la vida real derechistas, que sueñan con filmar la vida de algún conspirador clandestino o notorio agente provocador o una historia imaginaria basada en materiales de la vida real. Dicho sea de paso, estos materiales son completamente ignorados por los hombres melancólicos del cine y dejados a disposición de los directores de derecha que abusan de ellos. Por ejemplo, Andrei Koshukov, Stepan Kalturin y El Palacio y la Fortaleza. Eisenstein está aquí acusando aquellas películas donde prevalece el guión, las pequeñas historias sobre la vida de algunos personajes. Pero vamos a ver que con el paso de los años, con la llegada de Stalin al poder, pues el cine vendría a convertirse en gran parte en producción de películas solamente acerca de la vida de algunos personajes ilustres, donde los contenidos primarían sobre las formas. Continúa más adelante Eisenstein.
En lo que se refiere a la cuestión de la necesidad o no de un guión o del libre montaje de material filmado arbitrariamente, debemos recordar que un guión basado en una trama o no es, como escribí con referencia al teatro, en nuestra opinión, una prescripción o una lista de secuencias de montaje y combinaciones por medio de las cuales el autor intenta someter a la audiencia a una serie definida de shocks, una entre comillas receta que resume el efecto emocional proyectado sobre la audiencia y la presión que inevitablemente se ejercerá sobre la psiquis de la misma. La mayoría de las veces, dado el enfoque absolutamente débil de nuestros guionistas para la construcción de un guión, esta tarea recae en su totalidad en el director. La transposición del tema en una cadena de acciones con un efecto final previamente determinado es la definición que hemos dado de la obra de un director. La presencia o ausencia de un guión escrito no es tan importante. Pienso que cuando se trata de operar sobre la audiencia a través de un material que no está estrechamente relacionado con la trama, basta un esquema general de referencia que conduzca a los resultados deseados, junto con una selección libre del material de montaje basado en dicha trama. Entre paréntesis, la ausencia de tal esquema no llevaría a la organización del material, sino a un impresionismo desesperanzado en torno a un tema posiblemente atractivo. Básicamente esto nos haría pensar en que no importa el guión, sino que lo importante sería el estilo básicamente o la forma en que cualquier tipo de historia pueda ser organizada en fragmentos, organizada en atracciones u organizada en asociaciones. Continúa Eisenstein. Pero si se lleva a cabo mediante una construcción argumental compleja, obviamente es necesario un guión detallado. Ambos tipos de películas tienen los mismos derechos de ciudadanía porque en última instancia vamos sobre todo a ver en Natán el Sabio el asombroso trabajo de la caballería, sus saltos frente a la cámara, exactamente como lo vemos en la obra de Vertov en el Estadio Rojo. Y esto último nos hace pensar en aquellos principios de organización sobre los cuales hay cosas que podemos controlar y poner en escena y otras cosas que ningún guionista podrá predecir de la manera como ocurrirán en la vida. Como dice Eisenstein, los saltos de un caballo frente a la cámara, nosotros podríamos pensar en la manera en que el viento mueve, por ejemplo, las hojas sobre un árbol. Continúa Eisenstein. Por cierto, me referiré aquí a un momento puramente directoral de nuestro trabajo, cuando en el proceso de construcción, rodaje y moldeado de los elementos del montaje, vamos seleccionando los fragmentos filmados, debemos recordar plenamente las características del efecto cinematográfico que enunciamos inicialmente y que establecen el planteamiento del montaje como el lenguaje esencial, significativo y único posible del cine, completamente análogo al papel de la palabra en el material hablado. En la selección y presentación es este material el factor decisivo, debe ser la inmediatez y economía de los recursos invertidos en la causa del efecto asociativo. Básicamente estaría diciendo Eisenstein que el montaje no es montaje si no hay efecto asociativo. Continúa Eisenstein. La primera indicación práctica que se deriva de ello es la selección de un ángulo de visión para cada elemento, condicionado exclusivamente por la precisión y fuerza de impacto de la necesaria presentación de dicho elemento. Si los elementos del montaje se ensartan consecutivamente, esto conducirá a un movimiento constante del ángulo de visión en relación con el material que se muestra. En sí mismo, una de las posibilidades puramente cinematográficas más absorbentes. Estaría Eisenstein refiriéndose a el cambio de ángulo en un objeto, en una imagen, como creador de movimiento constante per se, pero dice la selección de un ángulo de visión para cada elemento, condicionado exclusivamente por la precisión y fuerza de impacto de la necesaria presentación de dicho elemento.
Y esto nos llevaría a pensar obviamente en los principios y fundamentos de la animación en stop motion. ¿De qué forma pensaría Eisenstein en este cambio de ángulo para crear movimiento? ¿De qué forma lo pensaría Dziga Vertov, por ejemplo? Continúa Eisenstein. En rigor, la elisión del montaje de un fragmento en otro es inadmisible. Cada elemento puede mostrarse más provechosamente desde un solo ángulo, y parte del hecho fílmico que procede, digamos, de un primer plano insertado, ya requiere un nuevo ángulo que es diferente del fragmento que precedió al primer plano. Así, cuando se trata de un hecho rigurosamente expuesto, el trabajo del director de cine, a diferencia del director de teatro, requiere además de un dominio de la producción, planificación y actuación, un repertorio de montajes, ángulos calculados para que la cámara pueda capturar, entre comillas, estos elementos. Casi logré conseguir este tipo de montaje en la escena de lucha en la huelga, donde se evitó casi por completo la repetición de secuencias. Pero si ustedes recuerdan, en las películas siguientes de Eisenstein va a llevar esta idea del cambio de ángulos mucho más allá, y aquí estaremos en este canal para resaltarlo. Continúa Eisenstein. Estas consideraciones juegan un papel decisivo en la selección de los ángulos de cámara y la disposición de las luces. No es necesaria ninguna, entre comillas, justificación argumental para la selección del ángulo de visión o las fuentes de luz. Aparte, es decir, de un caso en el que la tarea implique un énfasis particularmente persistente en la realidad. Por ejemplo, la iluminación a contraluz de ninguna manera está, entre comillas, justificada en las tomas de interiores estadounidenses. Yo les pregunto, ¿piensan ustedes en alguna película supuestamente estadounidense de aquella época, en tomas interiores, donde quizás pueda utilizarse el contraluz en este momento, a comienzos de los años 20? Es posible que Eisenstein esté generalizando, es posible encontrar la excepción a la regla, y si él tuviera razón, ¿por qué no existiría el contraluz en el cine americano o en los directores americanos de la época o en las películas que se pueden conseguir de la época? Continúa Eisenstein. A la par del método de poner en escena una situación y tomarla con una cámara, existe lo que yo llamaría el método futurista de exposición, basado en el puro montaje de asociaciones y en la representación separada de un hecho. Por ejemplo, la impresión de esa lucha puede ser representada a través del montaje de los elementos separados que no están unidos por ninguna secuencia lógica en la puesta en escena. La acumulación de detalles de objetos en conflicto, golpes, métodos de lucha, expresiones faciales, etc., produce una impresión tan grande como la investigación detallada por parte de la cámara de todas las fases en un proceso de lucha que se desarrolla lógicamente. Yo contrasto ambos tipos de montaje, hechos por separado en la escena del tiroteo. No utilizo, por ejemplo, la cadena, el arma está martillada, el tiro disparado, la bala golpea, la víctima cae, sino que uso la caída, el disparo, el amartillado, la elevación del herido, etc. Aquí hay algo interesante, y es que podemos comparar las dos cadenas de imágenes fragmentadas. Si tenemos dos versiones de cadenas de acontecimientos fragmentadas, ¿habría algún criterio que nos permita escoger una de las dos por encima de la otra? Para Eisenstein, ¿cuál sería ese tipo de síntesis más acertada sobre la otra? Recuerden, tenemos tres elementos en juego. El primero sería la atracción, el segundo sería la fragmentación, el tercero sería la asociación. Continúa Eisenstein. Si pasamos a la cuestión persistentemente planteada de la, entre comillas, demostración de la vida real como tal, debemos señalar que esta instancia particular de demostración está cubierta por nuestra posición general sobre el montaje de atracciones. Pero la afirmación de que la esencia del cine radica solo en la demostración de la vida real debe ser cuestionada. Se trata, creo,
de transponer las características de una atracción de 1922-1923, que era, como siempre, una respuesta a las aspiraciones sociales, en este caso, la orientación hacia la, entre comillas, construcción como materia prima para estas aspiraciones y en dirección a una presentación que enunciara esta construcción. Por ejemplo, un evento importante como la exposición agrícola en toda la naturaleza del cine en su conjunto. La canonización de este material y de este enfoque como los únicos aceptables priva al cine de su flexibilidad en relación con sus tareas ampliamente sociales y al desviar el centro de gravedad de la atención pública hacia otras esferas, lo que ya se nota, deja un solo, entre comillas, amor por la vida real estético. Hasta qué extremos absurdos se ha llevado el juego del amor por las, entre comillas, máquinas, a pesar del ejemplo de un muy respetado film de género whodunit soviético, en la que las prensas de producción de cartuchos y de impresión dual del, entre comillas, cortometraje, comienzan a trabajar para un conglomerado mecánico cuando la fábrica química militar se pone en marcha. O tendremos que efectuar una revolución en los principios del cine cuando se trate de un simple cambio de atracciones. Y claro que sí, muy de acuerdo con Eisenstein, las atracciones tendrían que ir evolucionando año por año a medida que pasa el tiempo durante esa década de los años 20. Y claro que sí, Eisenstein nos pone a pensar en aquella posible evolución de las atracciones a través de la década de los años 20. ¿Qué pasaría después con las atracciones durante cada película de Sergei Eisenstein? ¿Qué pasaría después cuando se impone el modelo de realismo socialista y los temas y personajes sobre los cuales se debe hacer las películas en los años 30 y 40 en la Unión Soviética? Y a continuación, Eisenstein va a reflexionar acerca de la labor del actor o de la actriz en relación con lo que el director quiere. Cómo se convierten en unos vehículos para que sea el director quien se exprese a través de ellos y ellas. Continúa Eisenstein. Pasamos a analizar un factor afectivo particular pero muy importante, el trabajo del actor modelo. Sin repetir brevemente las observaciones que ya he hecho sobre lo que es y lo que debe ser, expondremos nuestro sistema de trabajo, tratando de alguna manera de organizar esta rama de tareas. Reforjar la psiquis ajena no es una tarea menos difícil y considerable, tanto como forjar el hierro, y el término, entre comillas, interpretar, actuar, no es de ninguna manera apropiado. Dos ideas importantes en este texto. La primera es esa preocupación, esa tarea por reforjar la psiquis ajena, una especie de moldear, una especie de, sí, darle forma a esa manera de pensar, manera de percibir y manera de interpretar que puede tener los espectadores. Esto puede tener connotaciones bastante negativas, puede ser el control mental de una población, y recordemos que diferentes corrientes, tales como la reflexología, el conductismo, pues están buscando a través de sus investigaciones repensar la educación de las masas a través del condicionamiento. Esto tiene sus pros y sus contras, como ustedes saben, y nos hace pensar en distintos experimentos llevados a cabo por distintos regímenes en distintos lugares del planeta. En cuanto a cine, podemos pensar en un ejemplo bastante simple pero diciente, que es Mecánica del cerebro de Sobolev-Pudovkin, en el cual vamos a ver una serie de experimentos para condicionar individuos. Todo esto filmado por Pudovkin. Volvamos nuevamente a Eisenstein y aquellas ideas que tiene sobre el actor modelo. Dice Eisenstein, la premisa básica. Primero, el valor no reside en la figuratividad de las acciones del actor modelo, sino en el grado de sus capacidades motoras y asociativamente infecciosas frente a la audiencia. Es decir, todo el proceso del movimiento del actor está organizado con el objetivo de facilitar las capacidades imitativas de la audiencia. Les pregunto a ustedes, ¿han estado en presencia de algún actor o actriz infecciosa? En términos
de aquella respuesta imitativa que ustedes puedan ofrecer a su interpretación, a su rol. ¿Han desarrollado ustedes gestos, ademanes, movimientos, imitando a los de ese actor o aquella actriz en su respectiva interpretación? 2. Por lo tanto, la primera dirección se refiere a la selección de versiones presentadas a la audiencia, una confianza en la intervención, es decir, en la combinación del movimiento requerido por el propósito, de las versiones que son más características de las circunstancias reales y por lo tanto imitadas automáticamente por la audiencia. Y la forma más simple, el desarrollo y complicación de las motivaciones en materia de, entre comillas, retrasos, como los trata la literatura. El cine hace un uso muy frecuente, además de retrasos, de métodos de montaje y este método también. Puedo citar el ejemplo de un momento que se construye cinematográficamente de esta manera de mi producción teatral Puedes escucharme Moscú, cuando el agente provocador recibe un sobre vacío que pretende contener pruebas de sus provocaciones. No se hará referencia en este apartado a la película en la que estoy trabajando, en la medida en que la película en su conjunto no está orientada en su construcción hacia este método de acciones, mientras que el trabajo del actor modelo se trata de investigar los métodos de trabajo libre. Aquí la de texturización, Resfaktunerost, de los elementos tomados de las versiones más simples del movimiento de entregar el sobre y tratar de tomarlo, excita tanto la emoción de la audiencia con su retraso que la, entre comillas, ruptura, la transición al asesinato, produce la misma impresión que la explosión de una bomba. En un tratamiento de film, agregaría una sección de montaje siguiendo el mismo módulo rítmico. Dice Eisenstein que en este apartado no se hará referencia a la película en la que está trabajando en el momento. Presumiblemente puede ser El acorazado Potemkin, el cual está regido por una lógica distinta en cuanto a las actuaciones. No hay personajes que estén ahí de principio a fin. Por un momento podría pensarse que el personaje protagónico es Bakulinchuk, pero él solamente está por un tiempo determinado cumpliendo una función determinada. No se trata de un personaje que esté a lo largo de todo el filme. Número 3. El refinamiento de esta versión del movimiento, es decir, la constatación del esquema puramente mecánico de su curso normal en la vida real. 4. Desglose del movimiento en su componente primario pseudoprimitivo para la audiencia. Un sistema de sacudidas, subidas, caídas, giros, piruetas, para que el director transmita al actor la disposición precisa de la versión motora y para que ensaye estas unidades motoras expresivas inherentemente neutras, no en términos de trama, sino en términos de producción. Esto es muy interesante, se trata de un desglose, una especie de dramaturgia del movimiento del actor o de la actriz, en función de su personaje, en función simplemente de una dimensión corpórea, de una dimensión de movimiento básicamente. Número 5. Ensamblaje, montaje y coordinación en un esquema temporal de estos elementos neutrales de los movimientos en una combinación que produzca acción. 6. Ofuscación del esquema en la realización de la diferencia de ejecución que existe entre el juego de un virtuoso con su propio reordenamiento individual del ritmo y la interpretación de un alumno golpeando métricamente la notación musical. La finalización de los detalles menores en la fijación de la versión también entra en esta ofuscación. Y con esta idea sobre un personaje que golpea métricamente la notación musical, podría darnos a entender que esta es una base para su idea posterior acerca del montaje métrico. Continúa Eisenstein. La realización del movimiento no procede de manera superficialmente imitativa y figurativa frente a una acción real, asesinato, borrachera, cortar leña, etc., sino que resulta en una representación orgánica que emerge a través del esquema mecánico apropiado y de una realización real del proceso motor de los fenómenos representados.
Los ejemplos pueden confundir un poco porque un asesinato, sea ejecutado de la forma que sea, no puede ser puesto al nivel de cortar leña. El asesinato vendría a ser una simulación, mientras que el acto de cortar leña no puede simularse. Y agrega Eisenstein, sino que resulta en una representación orgánica que emerge a través del esquema mecánico apropiado y de una realización real del proceso motor de los fenómenos representados. Nos queda la pregunta si Eisenstein se propondría representar cada una de estas situaciones igualmente a través de la síntesis que ofrece la fragmentación a partir de asociaciones y a partir de las atracciones. ¿Cómo podrían ustedes convertir cada situación de esta, asesinato, borrachera, cortar leña, en una situación fragmentada, llena de atracciones y también con asociaciones? Continúa Eisenstein. Las normas del organicismo, las leyes del proceso orgánico y la interacción mecánica para los procesos motores han sido establecidas en parte por teóricos del movimiento franceses y alemanes que investigan la cinética para establecer primitivas motrices. Y en parte por mí, la cinética en su aplicación a procesos expresivos complejos y la dinámica de ambos, ver más abajo en mi trabajo de laboratorio en el teatro Proletkult. Y es en este punto en el cual Eisenstein nos habla de su investigación en cuanto al movimiento, aquellos estímulos motrices que proyectan los actores y actrices y también aquellas respuestas afectivas, emocionales, motrices e intelectuales con las que van a responder las personas que están en la audiencia. Damos por terminado nuestro video en este punto. Espero que sirva como una introducción a este texto, que de por sí es complejo, y nuevamente reitero la invitación para revisar la obra de Anna Edberg Olenina en cuanto a Eisenstein y su investigación relacionada con los estímulos y las respuestas motrices. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos veremos en una próxima entrega con otro texto de Sergei Eisenstein.